Dos niñas huérfanas hambrientas vagaban sin rumbo por el bosque. Por casualidad se toparon con un soldado moribundo, y la decisión imprudente que tomaron después encendería un secreto que sacudió a toda la nación. Apenas habían estado sobreviviendo bajo el frío techo de la casa de su tía, su única comida diaria, un trozo de pan duro. Ese día el hambre las llevó al bosque donde un soldado yacía en medio de un charco de sangre que se extendía. Su aliento se desvaneció justo antes de perder el conocimiento. Logró susurrar algo. Las dos chicas no podían saber que ese momento las empujaría a una persecución de vida o muerte. La pálida luz de una mañana tardía de otoño se filtraba a través de la pequeña ventana y proyectaba un haz de luz sobre el piso de madera helado de la cocina. El aire estaba denso con el olor a humedad y el frío cortante del pueblo montañoso de Eastwood. Sin embargo, la verdadera dureza no se deslizaba desde afuera, sino en cada rincón de la casa de madera en descomposición, donde las hermanas Lena y Suri estaban sentadas en silencio una frente a la otra, cada una agarrando un trozo de madera dura. Pan seco, no decían nada. Solo roían en silencio. El desayuno carecía de cualquier rastro de conversación. El cálido aroma del café, el ruido de los cuchillos contra una tabla de cortar, o el alegre crepitar del fuego en la estufa. Solo se oía el sonido del viento silbando a través de las grietas de la puerta y el leve susurro del papel desde la esquina opuesta de la mesa, que era donde estaba sentada su tía Marta, una mujer delgada con el pelo gris atado cuidadosamente en la nuca. Ojos hundidos y labios apretados, nunca levantaba la vista, su mirada fija en un viejo libro de contabilidad y una pila de papeles relacionados con la asignación de orfandad. Su mano huesuda garabateaba números de vez en cuando, frotándose la sien como si luchara con un problema que no tenía solución. Lina, la hermana mayor, dio una pequeña tos seca, pero Marta no reaccionó. Suri, más joven por solo unos minutos, levantó sus grandes ojos inquisitivos hacia su tía Marta. Hoy murmuró sus palabras atoradas en su garganta, como si tuviera miedo de romper el tenso silencio. Marta olfateó sin levantar la vista. «Come, no hables tanto». Su voz era seca, despojada de cualquier calidez. Era más una orden que una respuesta para Marta. Estos dos niños eran una carga, un gasto a calcular hasta el último centavo. No pequeñas almas necesitadas de consuelo o cuidado. Ella había accedido a acogerlos, pero fue una transacción, no un acto de bondad. Parte de ello se debía a la presión social, y parte a la modesta asignación que ayudaba a estirar sus ya escasos medios. Lina y Suri intercambiaron una mirada. Estaban demasiado acostumbradas a esta frialdad. Sabían que las preguntas sobre el nuevo día, sobre los sueños que habían tenido la noche anterior, o sobre alguna historia que quisieran compartir, solo se encontrarían con silencio o un comentario cortante. El desayuno terminó rápidamente, dejando un sabor amargo en sus bocas y un vacío en sus estómagos. La mano de Lena instintivamente alcanzó la muñeca de Suri, un gesto familiar de consuelo y tranquilidad. En ese momento, una ola de recuerdos los invadió, vívidos y dolorosos como una herida sin cicatrizar. Pensaron en su madre, Amelia Hart. Tenía cabello castaño y ojos azules brillantes como Eastwood Lake en un día soleado. Había sido el corazón y el alma del Morning Star Café en el centro de la ciudad. El café vendía más que café. Y pasteles con aroma a canela también era una pequeña biblioteca con pilas de libros gastados. Un lugar donde se contaban historias y se alimentaban los sueños. Todas las tardes después de la escuela, Lina y Suri corrían al café respirando el aroma del café recién tostado y el pan caliente del horno. Su madre sonreía, las envolvía en sus brazos y luego las tres se sentaban junto a la chimenea mientras ella leía en voz alta con su voz cálida y expresiva. Cuentos de hadas sobre caballeros valientes, princesas gentiles y maravillosas aventuras. Llenó su infancia de magia e imaginación. A veces los dejaba amasar masa dándole forma de figuras divertidas antes de deslizarla dentro del horno. El aroma del pan dulce, su risa brillante,
y la calidez de su mano sosteniendo las de ellos. Era un mundo completamente diferente del silencio frío que conocían ahora. Pero luego llegó la pandemia, como una tormenta. El café cerró sus puertas, los clientes disminuyeron, y las deudas se acumularon. Amelia luchó hasta que no le quedó nada. Vendió cada pequeña cosa en la tienda. Pidió prestado a cualquiera que pudiera ayudar, pero todo fue en vano. Finalmente el café cerró para siempre, y no mucho después de que Amelia, con su corazón ya frágil, falleciera. Las hermanas se quedaron a la deriva. Lina Suri limpió la voz aguda de Marta, las tiró de vuelta al sombrío presente. Cuando termines, lava los platos y barre el piso. No debes salir afuera. Te necesitaré aquí más tarde. Las dos chicas inclinaron sus cabezas y obedecieron en silencio. Sabían que los días de correr libres bajo el sol jugando en los campos o recogiendo flores silvestres en el bosque se habían ido para siempre. Esta casa, una vez un refugio seguro, se había convertido en una prisión. Mientras la luz de la tarde se desvanecía lentamente, Lina y Suri terminaron las tareas que les habían encomendado y se retiraron a su habitación, un pequeño ático con corrientes de aire. Suri se acurrucó en la vieja cama individual tratando de encontrar calor debajo de la fina manta. Lena fue a su propia cama y silenciosamente buscó debajo de su almohada, donde había escondido algo precioso. Era una pequeña fotografía desgastada y arrugada, en los bordes, que mostraba a su madre Amelia, sonriendo radiantemente con ambas niñas envueltas en sus brazos. Su sonrisa todavía parecía tan cálida como siempre. Sus ojos aún rebosaban de amor. Lena agarró la foto con fuerza como si fuera el último hilo frágil que las conectaba con su pasado una vez brillante. Suri se deslizó suavemente y apoyó la cabeza en el hombro de su hermana, su mirada fija en la imagen en ese momento. Su pérdida no era solo un recuerdo, era una herida viva. No tenían a nadie más que la una a la otra, y esa pequeña fotografía era un recordatorio constante de un amor que ahora se había ido. Un hogar que había sido destrozado y la creciente sensación de abandono que se profundizaba con cada día frío en Eastwood. ¿Qué traería el mañana? No lo sabían. Pero Lena sabía una cosa. Tenían que confiar la una en la otra. Lo que Lena no sabía era que en pocos días sus pasos las llevarían al bosque, donde un encuentro inesperado lo cambiaría todo. Esa tarde, el hambre corrosiva en los estómagos de Lena y Suri había llegado a su límite. Desde el desayuno, solo un trozo de pan duro. Marta ni siquiera los había mirado. Permaneció en la cocina, los sonidos de las páginas pasando y los pesados suspiros llenando el aire. Les había ordenado que limpiaran toda la casa, desde el ático helado hasta el suelo mugriento de la cocina, y luego doblaran cuidadosamente montones de ropa usada en el almacén, ahora que el trabajo estaba hecho. Pero Martha todavía no les había dado nada de comer. Sabían que si no encontraban una manera por sí mismos, el hambre se aferraría a ellos hasta el anochecer. Lina y Suri se acurrucaron juntas en los escalones de madera podrida detrás de la casa, intercambiando miradas impotentes. Viento de finales de otoño soplaba desde las montañas, sacudiendo las ramas de arce distantes y haciéndolas temblar. «Lena, tengo tanta hambre», susurró Suri débilmente, una mano frotando su estómago. Lena asintió con los labios apretados. Sus ojos se desviaron hacia el borde de los bosques del sur, un área que pocas personas visitaban al final de la temporada. Era donde su madre solía llevarlos a recoger bayas silvestres en verano y otoño, antes de que todo cambiara. «Vamos a buscar algunas bayas», murmuró Lina, casi con miedo de que su propia voz pudiera llegar a los oídos de Marta. Los ojos de Suri se abrieron. «Marta nos regañará, pero tenemos hambre». «Lena», respondió, su tono un poco más decidido, «seremos rápidos, tal como mamá nos enseñó la palabra mamá». Era como un hilo invisible que los empujaba hacia adelante. Era una justificación lo suficientemente fuerte como para superar su miedo a Marta. Las hermanas se deslizaron con cuidado por la puerta trasera,
Cada paso deliberado, el crujido de las bisagras sonaba demasiado fuerte en el pesado silencio de la casa. Siguieron un sendero estrecho hacia el bosque. Sus pequeños pies rápidos sobre la crujiente capa de hojas caídas. El bosque de Sur. Ahora tenía un tipo diferente de belleza. La fina luz del sol dorada se filtraba a través de los arces. Sus hojas se desvanecieron en rojizo y amarillo brillante, arrojando una luz moteada sobre el suelo húmedo. La brisa traía el olor a tierra húmeda y hojas secas, un frío en el aire que se sentía mucho más soportable que el frío sofocante. Dentro de la casa, árboles imponentes se erguían como gigantes silenciosos que los protegían del mundo exterior. Lena guió el camino, sus ojos escaneando el suelo. Suri lo seguía de cerca, mirando hacia la red de ramas sobre su cabeza. ¿Qué solía decir mamá otra vez?, preguntó Suri, tratando de recordar. Lina respondió suavemente, como si repitiera una lección grabada en lo profundo de su mente. Dijo: Bosque escucha antes de pisar. El bosque tiene su propia historia, y te dirá lo que necesitas saber. Se detuvo por un momento, escuchando el susurro de las hojas en el viento, el débil trino de los pájaros en algún lugar cercano. Nada parecía inusual. Caminaron un poco más lejos. El viento aquí se sentía más fuerte, llevando una humedad más fría. Entonces, de repente, un sonido agudo rompió la calma. Una pequeña bandada de gorriones posados en una rama baja se puso a volar. Sus frenéticos latidos de sus alas se desvanecieron rápidamente en el aire. Tanto Lena como Suri se estremecieron. Lena instintivamente agarró la mano de su hermana. La inquietud aumentaba en su pecho. El vuelo repentino no era el tranquilo despegue de los pájaros que se alimentan, era pánico. Un miedo vago comenzó a infiltrarse en sus mentes. La mirada de Lina siguió la dirección en la que los pájaros se habían adentrado más en el bosque, donde las ramas densas se tragaron la luz. ¿Qué pasa?, Siri murmuró con voz temblorosa. Apretó con más fuerza la mano de su hermana. Lena no respondió. Sentía la garganta apretada. Algo en parte curiosidad, en parte miedo profundo la empujó hacia adelante. Caminó con cuidado, evitando las ramas quebradizas mientras Suri se aferraba a ella, cada paso vacilante. Un escalofrío recorrió sus espinas cuando se acercaron a un viejo árbol nudoso. Sus raíces se retorcían sobre la tierra como serpientes gigantes. Y entonces lo vieron debajo del árbol. Un hombre yacía de lado, inmóvil. Vestía un viejo uniforme militar desgastado, oscurecido por el barro y una gran mancha en el pecho. Casi negro bajo la tenue luz que se filtraba a través de las ramas. Una ancha lágrima se abrió en su grueso pelaje. Su piel era de un alarmante tono blanco pálido como la muerte misma. Un grito estrangulado atrapado en la garganta de Suri. Enterró su rostro contra la espalda de su hermana. Todo su cuerpo temblaba como una hoja al viento. Lena es él. Ya no respiraba. La voz de Suri se quebró rompiendo en sollozos. Lena se congeló también. El mundo entero pareció detenerse. La vista del hombre inmóvil despertó recuerdos dolorosos de su madre. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Nunca había visto a nadie tan sin vida, a excepción de su madre, y eso envió un escalofrío por su columna. Sabía que él no era un cazador perdido, o un viajero que se había desviado del camino. Él era todavía demasiado aterrador. Los ojos de Lina se abrieron, el pánico destellando en ellos. Sus piernas picaban por darse la vuelta y correr lejos de aquí, todo el camino a casa, esconderse en algún rincón oscuro. Pero entonces el sonido más leve escapó de su pecho. Una respiración áspera apenas audible por encima del susurro de las hojas. Era tan débil que Lena tuvo que contener la respiración para estar segura de que no lo estaba imaginando. Estaba vivo. De repente una sombra pasó rápidamente. Alguien miró brevemente a las dos chicas y luego desapareció rápidamente en el bosque. Lena lo había visto, pero ahora su miedo estaba fijado en el soldado. El pánico no se desvaneció. Cambió a un tipo diferente de terror,
un miedo urgente, tácito. Este hombre estaba vivo, pero se estaba muriendo. La tranquilidad de su caminata por el bosque se disolvió por completo, reemplazada por una tensión que ardía lentamente, una sensación de urgencia. Las dos niñas de 7 años nunca habían conocido a este hombre que yacía en lo profundo del bosque en un día terriblemente frío. Llevaba un secreto y una necesidad desesperada. Lina y Suri se miraron. Sus ojos aún rebosaban de horror. Pero ahora otra pregunta silenciosa pasó entre ellas. ¿Qué hacemos ahora? Si fueran 2 niños en este momento, ¿qué harían? ¿Lo ayudarían o se alejarían con miedo? Lina cayó de rodillas. Su mano temblorosa tocó suavemente el hombro del hombre. La tela áspera de su uniforme militar estaba fría al tacto. Pero cuando se inclinó más cerca pudo escuchar el débil ritmo roto de su respiración. Cada inhalación parecía desgarrar su pecho, acompañado de un silbido áspero y un leve olor metálico que persistía en el aire frío y húmedo. Él está respirando. Lo siento. Lina susurró su voz temblorosa y urgente. No mucho, pero todavía está respirando. Lo siento. Dio un paso atrás, sus ojos recorriendo el bosque como si temiera que alguien pudiera estar escondido cerca. Lina agarró la mano de su hermana con fuerza, obligándose a no pensar en esa posibilidad. Ahora no era el momento de tener miedo. Tenemos que ayudarlo. Mamá siempre decía. Cuando encuentras a alguien herido, nunca te alejes. Se inclinó más abajo, buscando alguna señal de vida debajo de la tela rasgada de su camisa. El lado izquierdo del pecho del hombre estaba empapado de sangre oscura y pegajosa. Recordó las viejas páginas de primeros auxilios que ella y su hermana habían leído una vez, en el café de su madre: detener el sangrado, mantenerlos calientes, llamar a un adulto. Pero aquí, en medio del bosque profundo, solo había 2 niños, y el viento cortante arañando su piel. Usa esto, hermana Suri. Rápidamente desenrolló la bufanda de lana descolorida de alrededor de su cuello, y se la entregó. Lina la tomó presionándola firmemente contra la herida de la forma en que recordaba haber leído, sin estar segura de si estaba bien o mal, solo sabiendo que tenía que hacer algo para detener la sangre. El hombre gimió suavemente. Sus párpados temblaron pero no se abrieron. Suri salió corriendo y encontró a alguien. Lina la instó. Su tono fue agudo pero firme. ¿Recuerdas la casa de la señora Elsa, verdad? Ella es la que siempre nos da panecillos dulces. Ve allí, cuéntale todo. Date prisa. Suri miró a su hermana dudando. ¿Y tú? Me quedaré con él. Si se despierta y no hay nadie aquí, podría morir. Ese momento de silencio duró solo unos segundos, pero se sintió tan pesado como una piedra. Suri se mordió el labio. Asintió. Luego se giró y salió corriendo. El crujido de las hojas secas se arrastraba detrás de ella. Pequeños pasos. Lina observó hasta que la figura de su hermana desapareció entre los árboles. Luego respiró profundamente, concentrándose en cada subida y bajada trabajosa del pecho del soldado. El tiempo pareció ralentizarse. El viento silbó a través del dosel, un crujido distante de una rama en algún lugar del bosque, haciendo que Lena mirara por encima del hombro una y otra vez. La sensación de ser observada se aferró a ella, como si ojos invisibles la estuvieran siguiendo desde la oscuridad. Entre los árboles. Apretó su agarre en la foto de su madre, dentro del bolsillo de su abrigo, como si sacara coraje de ella. De repente el hombre se movió, una mano débil cerrada alrededor de su muñeca. Su voz era ronca, fracturada. «No confíes en Briggs». Lina se inclinó más cerca, esforzándose por escuchar a Briggs. «¿Quién es Briggs? No hables ahora. Ahorra tu fuerza». Pero su mano se apartó. Sus párpados se cerraron, su respiración más pesada que antes. Una fuerte ráfaga de viento barrió, trayendo consigo un sonido débil desde el borde del bosque, como pasos tratando deliberadamente de pisar con cuidado. Lina giró su corazón, latía entre los troncos de los árboles. Algo o alguien acababa de deslizarse más profundamente.
En las sombras, Suri corría como si todo el bosque la persiguiera su latido del corazón. Golpeaba en sus oídos, ahogando el viento, las hojas secas crujían bajo sus pies, y las ramas azotaban sus mejillas dejando agudos arañazos punzantes en su mente. Solo había un pensamiento: encontrar a alguien, volver. Con Lena el camino para salir del bosque no era largo, pero hoy se sintió interminable cuando finalmente vio tejados, asomándose entre las hileras de arces. Ciri no se detuvo en una sola puerta. Recordó las palabras de Lena, la casa de la señora Elsa, la casa de madera verde, musgo en la esquina con el enrejado de bugambillas moradas junto a la puerta. La señora Elsa había sido una vez enfermera, en la clínica de la ciudad. Ahora jubilada, la gente decía que era estricta y reservada. Pero Suri sabía que era una de las pocas que alguna vez había mirado a las hermanas con dulzura. La niña subió corriendo los escalones y golpeó la puerta. Señora Elsa, por favor abra pasos lentos y arrastrados. Se acercó a la puerta entreabierta, revelando a la señora Elsa su cabello plateado, cuidadosamente recogido, sus ojos agudos, pero no fríos. Suri, ¿qué haces aquí? Tu cara está sonrojada, señora. Señora Elsa en el bosque. Hay un hombre. Está herido. Hay tanta sangre. Suri jadeó tratando de recuperar el aliento. Lina está con él, por favor ayuda, sin otra pregunta. La señora Elsa desapareció adentro, y segundos después regresó con un viejo botiquín de primeros auxilios y un abrigo grueso. Muéstrame el camino. Se dirigieron de regreso al bosque. Ciri corrió mirando por encima del hombro una y otra vez. Había una extraña sensación como si alguien la estuviera siguiendo, pero cada vez que se giraba, solo veía un bosque vacío y hojas temblando suavemente en las profundidades del bosque. Lena todavía estaba arrodillada junto al soldado. Cada respiración que tomaba era tan frágil como un hilo. A punto de estallar, volvió a colocarse el vendaje improvisado. Sus pequeñas manos temblaban mientras presionaba la herida. Luego vino otro sonido. No era viento, no eran ramas rotas, un leve crujido como alguien que pisa hojas secas y se detiene. La cabeza de Lina se disparó. Su corazón latía con fuerza en la penumbra. Una figura permaneció inmóvil demasiado lejos para distinguir su rostro, pero lo suficientemente cerca para ver que la estaba observando. Lina apretó la mandíbula presionando más fuerte la herida del soldado. No podía tener miedo. Suri volvería pronto. El susurro de las hojas. Frente a él señaló que alguien se acercaba. Lena se giró y vio a Suri corriendo hacia ella con la señora Elsa detrás, respirando agitadamente, pero con los ojos llenos de resolución. «Hazte a un lado. Querida señora Elsa», dijo arrodillándose. Sus delgadas pero firmes manos revisaron su pulso antes de abrir el botiquín. Herida profunda. La fuerza se desvanece rápidamente, pero hay esperanza. Necesitamos llamar a una ambulancia de inmediato. Suri dudó, pero no hay señal en el bosque. La señora Elsa levantó la vista, la preocupación parpadeando en sus ojos, pero no dudó. Entonces los tres lo llevaremos al camino más cercano rápidamente, antes de que oscurezca. Lena miró hacia donde la figura sombría había desaparecido. No dijo nada, pero la imagen se grabó en su mente. Alguien no quería que salvaran a este soldado, y eso solo la hizo más decidida a sacarlo a cualquier precio. Los tres lograron levantarlo. Era mucho más pesado de lo que esperaban. Sus piernas se arrastraban por el suelo dejando vetas rojas oscuras detrás de cada sacudida, lo que le provocaba un leve gemido. Aunque permaneció inconsciente, el viento se levantó trayendo el olor húmedo de hojas podridas. La señorita Elsa los instó a ir más rápido. Mantenga sus hombros firmes. Suri jadeó, sus pequeñas manos luchando por evitar que sus pies rasparan contra las rocas. Por fin llegaron a un sendero angosto cerca del borde del bosque. Aquí la señal del teléfono era débil, pero suficiente para que la señora Elsa pidiera ayuda. Su voz era enérgica y concisa, dando solo los detalles necesarios. 10 minutos después, el aullido distante de una sirena se hizo más fuerte cuando llegaron los paramédicos.
Lo evaluaron rápidamente, lo subieron a una camilla, le pusieron una vía intravenosa y aseguraron los vendajes antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia. Una joven enfermera preguntó, ¿hay algún familiar que pueda acompañarnos? La señora Elsa negó con la cabeza. Número. Pero daré un informe completo en el hospital. El vehículo se alejó dejando un silencio hueco a lo largo del camino. Lina y Suri se quedaron mirando sintiéndose aliviadas e inquietas a la vez, como si una parte de ellas acabara de ser arrebatada. La señora Elsa puso su mano sobre el hombro de Lena. Ambas lo hicieron muy bien. Ahora vayan a casa y descansen. Las chicas asintieron y se dieron la vuelta en silencio. El camino a casa se sintió más largo que nunca, cuando la casa de madera apareció a la vista. Una tenue luz amarilla ya brillaba en la ventana de la cocina. Lina acababa de salir al porche cuando la puerta se abrió. Marta estaba allí parada, una mano en su cadera, los ojos recorriéndolos. Su voz era tranquila pero afilada como una cuchilla. ¿Dónde has estado? El aire se congeló. Suri bajó la mirada. Lina sintió que se le cerraba la garganta. En su mente solo resonó una pregunta. ¿Ya lo sabe? En ese momento, el aire se volvió denso, más pesado incluso que el olor rancio y mohoso de la vieja casa. La sombra de Marta se extendía a lo largo del piso de madera podrida. Su cabello estaba enrollado en un moño apretado. Sus ojos fríos y agudos recorrían a las dos hermanas como si pudiera atravesar cada uno de sus pensamientos. Suri ya temblaba de miedo. Ahora se escondía completamente detrás de Lena, agarrando el dobladillo de la camisa de su hermana. Lina sintió que su corazón latía salvajemente en su pecho. Su garganta seca como polvo. Sudor frío le corría por la frente. Pero sabía que no podía dudar más que eso. Si Marta descubría lo del soldado, la mancha de sangre o la figura en el bosque, las cosas se volverían 100 veces peores. No les creería, los regañaría. Tal vez incluso les prohibiría volver a salir de la casa. Nosotros, murmuró Lena tratando de mantener su voz lo más tranquila posible. Teníamos tanta hambre que fuimos a buscar bayas silvestres. Los ojos de Marta se entrecerraron. La sospecha eran simples bayas silvestres al final del otoño. ¿Y dónde has estado? Hasta casi oscurecer. Te dije que no salieras. Su voz se elevó bruscamente. Las arrugas en las comisuras de su boca cortando más profundamente, inútil, siempre causando problemas. ¿Cuántas veces te he dicho que lo sentimos? Lena susurró con la cabeza gacha. Ella sabía cómo manejar a Marta, sin responder, sin largas explicaciones. Cuanto más hablaba, más enojada se ponía Marta. Marta sollozó y se giró hacia la cocina, sus pesados pasos golpeando contra las tablas del suelo. Ve a tu habitación. No hay cena para ninguno de los dos esta noche. Si cometes un error, recibes el castigo. Lina apretó la mano de Suri suavemente, empujándola hacia adelante. Subieron las escaleras en silencio. Cada paso los acercaba al ático helado donde se guardarían sus miedos y secretos. La habitación familiar los recibió con su frío cortante. Suri rompió a sollozar. El sonido rompió el silencio. Enterró su rostro en el hombro de su hermana. Su pequeño cuerpo temblaba. Tengo miedo. Tengo miedo de la tía Marta. Y tengo miedo. Tengo miedo de ese hombre. Lena envolvió sus brazos fuertemente alrededor de su hermana. Alisando el cabello enredado de Suri en la tenue luz, metió la mano debajo de su almohada y encontró la fotografía de su madre. La sonrisa de Amelia, sus ojos azules brillando como las aguas del lago Eastwood. En el recuerdo, aún conservaban la misma calidez. Lina agarró la foto presionando su calor, las manos de Suri tratando de ahuyentar el miedo que las envolvía a ambas. No tengas miedo, Suri, susurró Lina, su voz ronca. Nos tenemos la una a la otra. Mamá no querría que tuviéramos miedo. Suri todavía sollozaba, pero sus brazos se apretaron alrededor de su hermana. Es él. Vas a estar bien ese hombre. Lena cerró los ojos, la imagen del soldado inmóvil bajo el árbol.
la mancha oscura de sangre y sus débiles palabras. No confíes en Briggs. Se repetían sin cesar en su mente. Luego estaba la figura sombría que había pedido silencio de esa manera escalofriante. No era un sueño. Era real y le oprimía. El corazón como un peso que no podía quitarse. «Estará bien», dijo Lena, aunque no estaba segura de querer creerlo. La señorita Elsa lo está ayudando. Se sentaron allí abrazados en silencio en la fría y oscura habitación. El hambre que los roía en el estómago ya no era la mayor preocupación. Un nuevo miedo, una profunda inquietud por el soldado, por el misterioso Briggs, por la figura sombría en el bosque, estaba tomando raíces en la mente de Lena. Sabía que el mundo que su madre una vez les había pintado, un mundo donde existían cuentos de hadas y milagros, se había desvanecido para siempre. Ahora vivían en un tipo de historia diferente, una donde los secretos podían ser mucho más peligrosos que cualquier monstruo de un cuento para dormir. Lina apretó con más fuerza la fotografía de su madre y se hizo una promesa. Tenía que ser fuerte. Ella tenía que proteger a Suri. Y sobre todo tenía que guardar el secreto. Ya no era solo el secreto del soldado, se había convertido en parte de la vida de las hermanas en Eastwood. Lo que Lena no sabía era que este secreto, como una semilla, ya había sido plantada y pronto brotaría arrastrando a las dos hermanas a una aventura que nunca se habían atrevido a imaginar, una aventura donde Briggs era solo el comienzo. El hospital de la ciudad de Eastwood siempre estaba extrañamente tranquilo. Por las mañanas, el suave eco de los pasos de las enfermeras en el suelo de baldosas se mezclaba con el pitido. Constante pitido de los monitores cardíacos. Al final del pasillo, la habitación 214 estaba quieta. El aire cargado con el penetrante aroma antiséptico. La luz de la mañana se filtraba a través de la cortina blanca, proyectando un brillo pálido sobre el rostro ceniciento del hombre que yacía inmóvil. Su hombro estaba completamente vendado, y su pecho estaba envuelto con una gruesa gasa por una herida profunda. Luego sus pestañas temblaron. Ethan abrió los ojos. Todo estaba borroso por unos segundos antes de que las formas se enfocaran. Giró la cabeza ligeramente. Un dolor punzante lo obligó a apretar los dientes. En la silla junto a él estaba sentada la señora Elsa, su cabello plateado cuidadosamente recogido, un suéter oscuro sobre sus hombros, sentada quieta, sus manos ahuecando una taza de té frío. «¿Estás despierto?», dijo. Su voz baja pero con un dejo de alivio. «No intentes hablar. Demasiado. Has perdido mucha sangre. El médico dice que necesitas quedarte quieto al menos durante unos días». Ethan tragó saliva con dificultad. Su garganta estaba seca y ardiendo. Parpadeó tratando de juntar los fragmentos de memoria y luego aparecieron dos caras. Ojos muy abiertos y redondos. Pequeñas manos temblorosas presionando su herida. En el bosque helado, dos niños, su voz áspera. «Lina y Suri». La señora Elsa respondió. Inclinándose más cerca, vinieron a buscarme. «Me llevaron a ti, si no fuera por ellos». Tú dejó la frase en suspenso, pero sus ojos dijeron el resto. Ethan respiró hondo. Su mirada se oscureció. Había alguien más en el bosque. Me estaba mirando. Lo reconocí. «Briggs», la señora Elsa se congeló. «Briggs. ¿Estás seguro?» No pude confundirlo, Briggs. Es el hombre que una vez investigué. No solo está contrabandeando armas a través de la frontera, está usando Eastwood como punto de tránsito. El dinero sucio fluye a través de bancos clandestinos, disfrazado de contratos de construcción y compra de tierras. Encontré pruebas de que pagó a ciertos oficiales para borrar rastros de los registros militares. Ethan hizo una pausa. El sudor le perlaba la frente ese día. Estaba cerca de terminar el archivo, pero descubrió que envió hombres para emboscarme en el bosque del sur. El agarre de la señora Elsa se apretó alrededor de su taza. Si él sabe que todavía estás viva, no hay nada. Si Ethan cortó su voz con firmeza, lo sabrá y se moverá rápido. Lena y Suri me vieron. Podrían haberlo visto o lo que sea que esté escondiendo que los convierte en testigos. Briggs no dejará que los testigos vivan.
Los ojos de la señora Elsa se llenaron de preocupación. Necesitas descansar. Salir de aquí ahora sería un suicidio. Quedarse aquí sería un suicidio, dijo Ethan obligándose a sí mismo a enderezarse, pero la ola de debilidad lo empujó hacia abajo. Tengo que encontrarlos antes de que él lo haga al mismo tiempo. En otro lugar, a unas pocas millas del hospital, en una habitación con poca luz con solo el resplandor de una lámpara de escritorio. Briggs se reclinó en su silla. Un cigarro brillaba rojo entre sus dedos. Un hombre de traje entró y le entregó una fotografía impresa de la cámara de seguridad del hospital. Briggs estudió la imagen. Ethan estaba acostado en una cama de hospital, su cuerpo envuelto en vendas, sus labios curvados en una sonrisa fría. Pensé que ya se había convertido en fertilizante para esos arces, dijo Briggs, exhalando humo lentamente. Parece que los viejos soldados son más difíciles de matar de lo que pensaba en el hospital. Ethan no tenía idea de que Briggs había dado la orden, pero en el fondo podía sentir que el tiempo se acababa, señora Elsa. Necesito que me ayude a salir de aquí, si no es para mañana. Por la mañana no terminó la oración, pero sus ojos dijeron lo suficiente para que la señora Elsa lo entendiera. Ella lo miró por un largo momento. Entonces asintió levemente. Encontraré una manera de salir. El viento de principios de invierno barrió las hileras de arces carmesí, pero en la pequeña habitación el aire se sentía denso como si indicara que una tormenta estaba a punto de estallar. El hombre del traje negro bajó la voz. Se despertó esta mañana. Había una anciana llamada Elsa con él, y dudó. Miró a Briggs y a dos niños. La trajeron a la escena. Briggs inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos se entrecerraron como un depredador que detecta un olor. Dos niños, las hijas de un viejo conocido. Se están quedando con una mujer llamada Marta. Hizo una pausa y luego continuó. El informe dice que parece que los niños vieron al hombre de negro ese día en el bosque. Si hablan, habrá problemas. Briggs dejó el cigarro en el cenicero y apoyó los codos en el escritorio. Escuche, no podemos dejar que nada sobre el bosque salga a la luz. Ya sabe lo que eso significa. Los niños. Nos ocupamos de ellos en silencio, sin ruido, sin rastro. En cuanto a más, me ocuparé de él yo mismo. Tomó el teléfono y marcó un número. Su voz se volvió afilada como el acero. Hay un hombre que quiero que se vaya de Eastwood para siempre, y antes de que salga el sol pasado mañana. No quiero volver a oír el nombre de Ethan Moore. Entiendo. Del otro lado se oyó una risa baja. Lo pillé. El señor Briggs, y los niños son solo polvo. El viento se encargará de ellos. Esa mañana, el cielo sobre Eastwood estaba cubierto por una gruesa capa de nubes grises, cargadas de aire húmedo y gélido, como si el invierno mismo ya estuviera llamando a la puerta. En la cocina de Marta, el aire era igual de pesado, denso por la tensión, aunque el desayuno no era más que las habituales gachas ligeras. Lena y Suri mantuvieron la cabeza gacha, comiendo en silencio. Desde que el hambre mortal de su madre había sido un dolor diario que roía sus estómagos, las comidas eran inconsistentes, y las tareas mucho más allá de lo que los niños deberían hacer. Pero ahora un nuevo tipo de miedo había eclipsado todo lo demás. Justo cuando dejaban sus platos, Martha entró en la cocina con 2 bolsas de tela gruesa llenas de la ropa vieja de la niña. Su rostro extrañamente no mostraba rastro de prisa, tan diferente de su habitual expresión irritable y aguda. Había una calma en ella, una que se sentía casi antinatural. «Empaca», dijo secamente, colocando las bolsas sobre la mesa con un golpe seco y hueco. La cabeza de Lena se disparó. Su corazón palpitante empacó. Empacó para donde la tía Martha no encontró sus ojos. Su mirada se desvió a algún lugar más allá de ellos. Me han ofrecido trabajo en otro pueblo más al sur. Alguien allí cuidará de ti. Su tono era tan indiferente como si estuviera anunciando el clima. Pero Lena notó algo diferente en medio de la pila de papeles gastados sobre la mesa.
Vio una sábana blanca impecable presionada cuidadosamente contra varios billetes grandes y crujientes. Esto no era ayuda del gobierno. Era dinero de algún otro lugar. Suri, la más joven, no pudo evitar preguntar, su voz apenas por encima de un susurro temblando de miedo. ¿Con quién nos quedaremos? Marta sollozó negándose a responder directamente. No es de tu incumbencia, dijo rotundamente. Luego se giró y salió de la cocina. Sus pesados pasos resonaron en el piso de madera. La puerta de su habitación se cerró dejando atrás un silencio sofocante. Lena y Suri intercambiaron una mirada. La sorpresa y el miedo se reflejaron en sus ojos, en lo profundo de su pecho. Lena sintió como si una delgada, la frágil cuerda se estaba estirando hasta su punto de ruptura. Si dejaban Eastwood, quedarían separados de todo lo familiar del lugar donde había vivido su madre y, lo más importante, nunca encontrarían al soldado herido. Nunca descubrirían el secreto que había luchado por revelar. Una verdad que Lena instintivamente sabía que era vital para su seguridad. Martha tomando dinero para enviarlos lejos, y la repentina urgencia de todo solo podía, hasta significar una cosa. Estaba conectado con el soldado y con quienquiera que le hubiera hecho daño al mismo tiempo en un pequeño hospital en el pueblo vecino. Ethan luchaba por incorporarse en la cama. Cada movimiento le enviaba un dolor desgarrador a través del pecho. La herida aún sin cicatrizar ardía intensamente, pero él la ignoró. No había tiempo para descansar. La señora Elsa entró frunciendo el ceño con preocupación. Al ver que no estás en condiciones de levantarte de la cama, Ethan, dijo, dejando una bolsa de tela en la silla. No tengo elección. La señora Elsa, dijo Ethan. Su respiración era pesada. Su rostro estaba pálido por la pérdida de sangre y el agotamiento. Un amigo lo revisó y escuché su llamado a Marta. Se llevará a los niños a otro lugar si los perdemos de vista. Briggs los encontrará antes que yo. Nunca deja testigos. No puedo dejar que esto vuelva a suceder. Nadie más va a desaparecer por culpa de Briggs. Sus ojos se endurecieron, cargando con un profundo dolor y una feroz resolución. La señora Elsa se quedó en silencio durante unos segundos, estudiando al hombre decidido que tenía delante. Sabía exactamente a qué se refería. Necesitarás esto, dijo, sacando de la bolsa un abrigo grueso, un gorro de punto cálido y algunas barras de proteínas. Toma las carreteras secundarias, mantente fuera de la carretera principal. Briggs tiene ojos en todas partes, y sabrán dónde estás. Ethan asintió, luchando por ponerse el abrigo. Gracias. Él sabía que el viaje por delante sería brutal, pero rendirse no era una opción. Esa tarde, Lina y Suri fueron enviadas al patio trasero a rastrillar las hojas. El viento de finales de otoño barría las hileras desnudas de arces, enviando hojas secas girando por el suelo, el camino frente a la casa. Estaba tranquilo, pero Lena sintió una inquietud creciente como si alguien los estuviera observando desde lejos. Cuando miró hacia la línea de arces al otro lado del camino, su mirada se fijó en una figura medio escondida detrás de un árbol. No era una ilusión. Esta vez un hombre estaba allí con un abrigo negro pesado y una capucha sobre su rostro, pero sus ojos eran inconfundiblemente fríos y vacíos de emoción. No se movió las manos en sus bolsillos como una estatua viviente. Lina sintió que su sangre se convertía en hielo. Esta era la misma figura que había visto en el bosque cuando levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Él inclinó la cabeza ligeramente, y luego lentamente levantó un dedo a sus labios, señalando silencio exactamente como lo había hecho en el bosque. Esto no era coincidencia. Era una advertencia. Quería que guardaran silencio sobre lo que habían visto. Quería que supieran que los estaba observando. Suri se acercó su voz apenas por encima de un susurro. Hermana, ¿quién es esa que está adentro? Ahora, dijo Lena rápidamente, agarrando la mano de su hermana y tirando de ella a pasos rápidos. Pero cuando se dio la vuelta, la figura se había ido tragada entre los árboles como un fantasma. La oscuridad cayó antes de lo habitual. El cielo un negro sólido sin una sola estrella.
Martha regresó a casa, su rostro con esa misma calma inquietante. Fue directa a la puerta principal cerrándola con un clic final seco. Luego deslizó cuidadosamente el llavero en el bolsillo de su abrigo. «Vete». «A la cama temprano», dijo sin darse la vuelta. «Nos vamos mañana». El sonido de la cerradura hizo que el pecho de Lena se apretara. Ella sabía que si esperaban hasta la mañana, los llevarían a algún lugar lejano donde nadie los conociera, y donde toda esperanza de encontrar la verdad, de encontrar al soldado, se extinguiría. Martha había tomado el dinero de Briggs para hacer desaparecer este problema y evitar que las hermanas dijeran la verdad. Mientras tanto, en el extremo sur del bosque, Ethan avanzaba por un sendero angosto, respirando entrecortadamente por el dolor en su herida. Pero su voluntad se negaba a dejarlo detenerse. Cada paso era un acto de puro esfuerzo en la distancia, el débil. El resplandor amarillo de la casa de Martha parpadeaba a través de la niebla de la noche. Tenía que alcanzarlos. Tenía que protegerlos. Pero antes de que pudiera acercarse más, el sonido de hojas secas crujiendo se elevó detrás de él. Ethan se giró justo a tiempo para ver una figura oscura alejarse de la línea de árboles. Era él otra vez, el hombre que lo había emboscado en el bosque. «No deberías haber regresado aquí, Ethan. Ya tuviste tu oportunidad de morir en silencio». La voz profunda y áspera vino de debajo de la capucha, goteando amenaza. Ethan apretó los puños y dio un paso adelante ignorando el dolor. «No tengo intención de morir en silencio, y no me iré hasta que los niños estén a salvo. Saben demasiado». El hombre soltó una risa baja y escalofriante en la oscuridad. «No crees que Briggs los dejará vivir, ¿verdad? Ya le pagó a su tía para que los lleve lejos. No puedes detenerlo con eso». Se deslizó de nuevo entre las sombras, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. El dolor físico no era nada comparado con la oleada de preocupación y furia que crecía dentro de Ethan. El hombre acababa de confirmar todo. Briggs le había pagado a Martha para que se llevara a Lena y Suri. Para silenciarlos, Ethan sabía que la verdadera pelea apenas comenzaba. Y esta vez no dejaría a nadie atrás. Tenía que encontrar una manera de entrar a esa casa antes del amanecer. Estaba muy oscuro en el ático frío y con corrientes de aire. Lena se sentó junto a Suri, que dormía profundamente bajo una fina manta que hacía poco para mantener fuera el frío. No podía cerrar los ojos. El viento aullaba a través de las grietas en el marco de la ventana y las ramas quebradizas golpeando contra la pared de madera sonaban como los pasos de algo invisible. El frío no solo le mordía la piel, se filtraba profundamente en sus huesos. Pero esa no era la única razón por la que Lena no podía dormir. La advertencia de Elsa, los ojos aterradores del hombre encapuchado y sobre todo la noticia de que Martha había aceptado dinero para enviarlos lejos. Todo se arremolinaba en su mente como una tormenta furiosa. «No confíes en Briggs», el débil susurro del soldado todavía resonaba en sus oídos. Pieza a pieza todo encajaba en una imagen aterradora. Lena sabía que no podían irse. Si lo hacían, los llevarían a algún lugar lejano, perdiendo tanto la oportunidad de descubrir la verdad como la capacidad de protegerse. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? La puerta principal estaba cerrada y Martha tenía la llave. Dejó escapar un suspiro silencioso y metió una mano en el bolsillo de su abrigo donde estaba la fotografía de su madre. Los ojos de Amelia todavía la miraban con amor como si le dieran fuerza. Su madre le había enseñado a ser valiente para proteger a Suri con cuidado. Lena se puso de pie lentamente sin hacer ningún sonido. Se arrastró hacia la vieja ventana y miró afuera. La noche se había tragado la ciudad entera, dejando solo unas pocas luces amarillas tenues que se derramaban desde las casas dispersas. La calle vacía estaba quieta sin una sola alma a la vista, pero entonces Lena vio una sombra. Moviéndose a lo largo del borde del bosque del sur, el mismo lugar donde los niños habían encontrado al soldado. Estaba muy lejos, pero ella podía sentir su presencia. Era él quien les había indicado que guardaran silencio. ¿Qué estaba esperando? Sabía que estaban a punto de irse. Lena se giró para mirar a Suri, que estaba profundamente dormida. No podía dejar a su hermana aquí esperando un futuro incierto o peor.
Siendo empujada al peligro, tenían que salir. Se movió silenciosamente por el ático. Escaneando cada esquina, el lugar era viejo y desgastado. Y tal vez había una salida. Ella intentó tirar de una tabla de madera cerca de la ventana. Crujió, pero no se movió. Sus ojos se levantaron hacia el techo, donde una pequeña trampilla conducía al techo. Generalmente usado para reparaciones, estaba en lo alto, y probablemente cerrado desde adentro. Se equilibró sobre una pila de pertenencias viejas, estirando los dedos de los pies y alcanzando el pestillo. Estaba justo más allá de las puntas de sus dedos. De repente, Lena se congeló. Escuchó un leve sonido desde abajo en el primer piso, ese tintineo familiar. Marta haciendo algo en la cocina. Lena contuvo la respiración y escuchó. Marta no subiría aquí. Pero el sonido hizo que la urgencia de Lena se agudizara. Mientras tanto, afuera en la base de la casa de Martha, Ethan se acercaba silenciosamente. La herida en su pecho latía fuertemente cada paso. Un castigo tenía que tener cuidado. Briggs podría tener a alguien vigilando el lugar. No podía arriesgarse. Se agachó detrás de las ramas desnudas de un arbusto de arce observando la casa. Estaba completamente oscuro, excepto por una tenue luz en la ventana de la cocina. Vislumbró a Martha moviéndose adentro. Se estaba preparando para algo. Briggs debió haber venido a verla y le entregó el dinero. Ethan se movió hacia la parte trasera de la casa revisando cada ventana. Todas estaban bien cerradas y con pestillo seguro sabía que la única forma de entrar sin hacer ruido era encontrar un punto débil. Sus ojos fueron al ático donde estaban Lena y Suri. Recordaba haber visto una pequeña ventana en el techo. Usualmente se dejaba abierta para ventilación. Dio un paso atrás para verla mejor. Podía trepar, pero con esta herida sería difícil. Su mano fue a su pecho. La sangre se había secado, pero aún se filtraba. El tiempo se acababa. De repente un leve sonido vino del bosque. Ethan se tensó instantáneamente. Fundió con las sombras del tronco de un árbol. Sacó la pequeña daga de su cinturón. Una sombra se deslizó solo por un momento y se fue. Era el hombre que lo había estado siguiendo. La respiración de Ethan se aceleró. El hombre todavía estaba aquí. Sabía que Ethan vendría. Ethan entendió que no le quedaba mucho tiempo. El hombre nunca lo dejaría rescatar a los niños. Tenía que entrar antes de que ese hombre hiciera su movimiento o antes de que Martha se los llevara. De vuelta en el ático, Lena todavía estaba tratando de alcanzar el pestillo. Era inútil. Entonces una idea cruzó por su mente. Esta casa era vieja y recordó que había una pequeña ventana en la parte trasera de la cocina cerca del almacén de leña que a menudo se atascaba y nunca se cerraba por completo. Amelia solía calzar un trozo de madera en ella. Lena bajó con cuidado y recogió el pequeño martillo de juguete de madera de Suri. Era pequeño pero lo suficientemente pesado para un golpe suave. Le susurró a su hermana dormida como si le hiciera una promesa. Suri, te voy a sacar de aquí. Lina sabía que esta noche sería la noche más larga de sus vidas, una noche llena de peligro, una noche antes de la tormenta, pero no tenía otra opción. La decisión estaba tomada. Tenía que encontrar una salida y tenía que encontrar a Ethan. Y esa decisión cambiaría las vidas de las dos hermanas para siempre. El viento de la noche aullaba a través de los arces desnudos, trayendo un frío cortante que se hundía directamente hasta los huesos en el ático frío y oscuro. Los ojos de Lena se abrieron de golpe, su corazón latía salvajemente. La imagen del hombre de negro pidiendo silencio y el débil susurro roto del soldado. No confíes en Briggs seguía resonando en su mente. Sacudió suavemente a Suri para despertarla. Sue, levántate. Tenemos que irnos esta noche. Suri se frotó los ojos. Su voz aún estaba somnolienta. ¿Dónde? ¿Fuera de aquí? Si esperamos hasta la mañana será demasiado tarde. Lina deslizó un suéter fino sobre los hombros de su hermana y agarró la pequeña mano con fuerza entre las suyas. Bajaron las escaleras sigilosamente. Cada gemido de la madera sonaba como una advertencia.
La tenue luz parpadeante de una lámpara de aceite en la cocina proyectaba sombras temblorosas contra las paredes. Martha todavía estaba despierta. Lena condujo a Suri a lo largo de la pared hacia la puerta trasera junto al cobertizo. El único escape que pudo pensar en el momento en que sus dedos tocaron la cuña de madera que mantenía la puerta cerrada. «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?» La voz de Martha llegó fría desde directamente detrás de ellas. Estaba parada en la puerta de la cocina, la lámpara de aceite temblando en su mano. Su luz amarillenta proyectando su rostro demacrado en un nítido relieve. Su mirada helada recorrió a las chicas, y se detuvo en la mano de Lena agarrando el marco de la puerta. «Solo queríamos un poco de agua», dijo Lena, tratando de mantener su voz firme. Martha dio un paso adelante, el roce de sus zapatillas en el piso de madera rasgando el silencio sedienta en medio de la noche o planeando correr. Se inclinó, y su voz se redujo a un susurro afilado. «Mañana te vas y esta noche será mejor que te comportes sin decir otra palabra». Martha se giró, dejó la lámpara en la mesa de la cocina y comenzó a hurgar en un armario. En ese preciso momento, clic, la puerta trasera detrás de Lena y Suri se abrió de golpe. Un brazo fuerte se estiró agarrándolas a ambas y tirando. De ellas afuera la voz ronca y profunda le resultó instantáneamente familiar. Suri jadeó Lena. ¿Es el soldado? Lena levantó la vista a sus ojos, una mezcla de miedo y alivio. Es él, el soldado del bosque. Ethan. Apretó su agarre sobre ambas chicas, su respiración era entrecortada. Sí, soy yo. Ahora, escucha. Corre tan rápido como puedas. No mires atrás, te protegeré. Sosteniendo la puerta con una mano, las empujó con fuerza hacia la oscuridad del patio trasero. Las bisagras chirriaron haciendo que Martha se diera la vuelta. ¿Quién está ahí? Y solo vio un destello de la puerta cerrándose. Una silla cayó al suelo cuando sus pasos resonaron sobre las tablas de madera. Jazz. Ethan condujo a Lena y Suri a lo largo de la pared. Agachándose, el aire helado les mordió la piel. El olor húmedo de las hojas podridas se mezclaba con el leve olor a humo de lámpara de aceite que salía de la cocina. De repente, de la hilera de arces que había delante, una figura oscura salió bloqueando su camino. La capucha estaba baja, ensombreciendo el rostro, dejando solo un par de ojos helados visibles. Ethan se giró al instante, empujando a las chicas que estaban detrás de él. «Ve a la izquierda ahora». El hombre de negro avanzó lentamente. El destello del acero en su mano captó la pálida luz de la luna. Ethan los jaló bruscamente hacia la izquierda. Pasos pesados resonaron justo detrás, los perseguía. Las hojas secas crujían bajo sus pies con cada paso desesperado. El viento rugió. La respiración agitada de Suri y los fuertes latidos del corazón de Lena se fundieron en una ráfaga de sonido. Un zumbido agudo. Una astilla de corteza explotó del árbol, justo al lado de la cabeza de Lena. Raspando su mejilla, Suri gritó: «¡No nos dejes! ¡No me voy!». La voz de Ethan era casi un gruñido mientras los arrastraba por una pequeña pendiente hacia el arroyo. El rugido del agua corriendo amortiguó los pasos, pero Ethan sabía que solo eran unos segundos de respiro. La sombra todavía estaba sobre ellos. Más adelante, a través de la niebla, un rayo de luz parpadeó. Un vehículo estacionado. ¿En el sendero? Ethan se congeló por una fracción de segundo. Podría ser un salvador o una de las trampas de Briggs, pero no tenía otra opción. Se agachó, fijando la mirada en las dos chicas. Su voz era urgente. «Quédense cerca de mí. Solo tenemos una oportunidad de salir de esto y luego los tres». Corrieron hacia la luz donde la oscuridad y el peligro ya se habían fusionado en uno. Los faros del auto cortaron la niebla que se derramaba por la estrecha pendiente hacia el arroyo. Ethan se congeló por medio segundo, entrecerrando los ojos. No había forma de saber quién estaba detrás del volante. ¿Un aliado o un depredador? «Quédate conmigo». «No me sueltes», repitió en voz baja y grave pero firme.
Lena y Siri asintieron bruscamente sus pequeñas manos, agarrándolas de él como si se aferraran a la vida misma detrás de ellas. Pasos pesados se cerraron el hombre de negro. Ya no mantenía su ritmo mesurado. Anterior, ahora estaba cargando sus respiraciones trabajosas, mezclándose con el crujido de las hojas secas, rasgándose bajo cada paso. Ethan jaló a las chicas con él corriendo pendiente abajo. Cuando estaban a unos 30 pies del vehículo, la puerta del conductor se abrió. Una figura alta salió con algo en su mano atrapando el haz de luz. Briggs Ethan apretó la mandíbula reconociendo la postura y esa media sonrisa arrogante al instante, así que finalmente decidiste mostrar tu rostro. Briggs dijo su tono suave pero mezclado con veneno, y trajiste un paquete muy valioso. Sus ojos se dirigieron hacia las chicas. Haré esto rápido, nadie más tiene que sufrir. Lina se presionó más cerca de Ethan con los ojos muy abiertos. Shuri tembló y susurró, «Por favor, no nos entregues a él, Ethan». Se inclinó mirándolas directamente a los ojos. Prometo que el hombre de negro los alcanzó cortándoles la retirada. Estaban atrapados. Briggs al frente, su cómplice detrás. No hay salida, dijo Moore Briggs, levantando uniformemente una pistola a la altura del pecho. No se suponía que sobrevivieras, pero... Está bien. Ahora puedo arreglar eso. En algún lugar a lo lejos. Un motor rugió. Un destello de esperanza cruzó por la mente de Ethan. Solo necesitaba ganar tiempo. Briggs, ¿quieres que deje ir a las chicas? No tienen nada que ver con esto, dijo Ethan forzando su voz a permanecer firme aunque cada músculo estaba tenso como un alambre. Oh, pero lo hacen, respondió Briggs, curvando su labio. Saben ciertas cosas, cosas que no puedo permitirme tener. Su dedo se apretó ligeramente en el gatillo. Explosión. Faros cegadores los barrieron mientras una camioneta pasaba por el sendero detrás de Briggs. En esa fracción de segundo cuando se giró para mirar, Ethan agarró a Lena y Suri, y se lanzó a un lado rodando hacia la orilla del arroyo. Un disparo sonó astillándose el tronco de un árbol detrás de ellos. La camioneta patinó hasta detenerse. Elsa saltó agarrando un viejo pero sólido rifle de caza, suelta el arma. Briggs, su voz era fría y aguda y autoritaria. El hombre de negro comenzó a avanzar, pero dos policías armados saltaron de la caja del camión, flanqueándolo por detrás. Las órdenes de arresto crujieron en la noche clara y aguda. Briggs se congeló por un segundo, y luego soltó una risa amarga. ¿Crees que puedes? No terminó, lo tenían. Inmovilizado contra el camión, la pistola arrebatada de su mano, su cómplice fue taclido, su arma pateada al suelo. Ethan sacó a Lena y Suri del banco manteniéndolas cerca. Ambas chicas jadearon en busca de aire. Las lágrimas se derramaron de miedo, pero nunca soltaron su mano. Se acabó. Nadie puede hacerte daño ahora, murmuró su voz quebrada. Elsa dio un paso adelante poniendo una mano en su hombro. Mantuviste tu promesa para cuando dejaron el arroyo. El amanecer había roto los primeros rayos de sol. Perforaron la niebla que se rala iluminando el camino a casa por primera vez en años. Ethan sintió paz no por sí mismo, sino por las dos pequeñas vidas, agarrando sus manos tan fuerte que la persecución terminó con las luces rojas y azules intermitentes de los autos de policía Briggs y el hombre de negro fueron escoltados. El tintineo de las esposas se mezclaba con las últimas ráfagas de viento. La noche. Ethan. Lena y Suri fueron ayudadas a subir a la camioneta de Elsa, dirigiéndose directamente a la estación de policía de la ciudad. Dentro de la pequeña oficina, el frío resplandor blanco de la luz fluorescente cayó sobre los rostros cansados. Lena y Suri se sentaron juntas en un banco largo. Sus ropas estaban manchadas de barro. Sus pequeñas manos aún estaban firmemente apretadas. Una oficial se arrodilló para encontrar sus ojos. Su voz se suavizó. ¿Puedes decirme qué pasó? Lena tragó saliva y miró a Suri como si estuvieran conectadas por un hilo invisible. Lena empezó a hablar.
Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras desde que nuestra madre falleció. La tía Marta nos dejó quedarnos con ella, pero nuestras comidas eran solo pan seco o gachas ligeras. Siri y yo teníamos que hacer todas las tareas. Barrer, lavar la ropa. Si éramos lentos, nos gritaba. Nunca preguntó si teníamos frío o hambre. Suri continuó con los ojos llenos de lágrimas. Un día estuvimos encerrados en el ático todo el día y no nos permitieron bajar. Solo podíamos ver el árbol de arce a través de la rendija de la ventana. Mamá Amelia solía decir que el otoño era hermoso. Pero allá arriba cada estación hacía frío. Elsa, parada cerca, se aferró al borde del escritorio. El oficial a su lado bajó la cabeza, ocultando el brillo de humedad en sus ojos. El aire en la habitación se espesó con tristeza y silencio. Lina respiró hondo. Su voz se desvaneció. Entonces el día que fuimos al bosque te vimos el soldado herido, respirabas tan débilmente, pero aún así dijiste: no confíes en Briggs, solo pensamos que teníamos que salvarte. Pero había un hombre de negro observándonos. Y desde entonces todo se volvió mucho más aterrador. Ethan se quedó en la esquina, su herida aún cubría su rostro. Pálido, y había escuchado cada palabra, cada una cortando profundamente su corazón. Lentamente avanzó hacia los dos niños. Nadie lo detuvo. Ethan se arrodilló ignorando el dolor agudo que atravesaba su herida. Envolvió a Lena y Suri en sus brazos, sosteniéndolas cerca en un cálido abrazo tembloroso. Su voz se quebró como si tuviera que tragarse 1000 emociones gracias por existir. Lina enterró su rostro en su hombro. Lo siento, susurró. Por favor, no nos dejes otra vez. Ethan los abrazó más fuerte nunca en esa pequeña habitación. El viento de la noche había dejado de golpear la ventana. En cambio, el calor se filtró en cada respiración, y en ese momento todos comprendieron que no solo los dos niños se habían salvado. El corazón del soldado acababa de encontrar su hogar. A la mañana siguiente la noticia se extendió por todo el pueblo de Eastwood. Martha había sido escoltada fuera de la casa de madera en descomposición por la policía. Esposas brillantes apretaban sus muñecas, su rostro ceniciento, labios apretados en una línea apretada. Los cargos fueron anunciados. Claramente aceptar dinero para entregar menores a un grupo criminal, explotar la ayuda del gobierno para beneficio personal. Los vecinos abusadores se alineaban en el camino angosto. Sus expresiones eran una mezcla de indignación y conmoción desde la distancia. La señora Elsa simplemente negó con la cabeza. Tal vez nunca entendió. Los niños no son algo que se compra y vende al mismo tiempo. Ethan fue llevado de regreso al hospital. La herida en su pecho se había abierto después de la persecución de esa noche. Logró mantenerse consciente el tiempo suficiente para firmar su declaración. Pero su cuerpo no pudo soportar más. 2 días después, Lena y Suri siguieron a la señora Elsa a su habitación del hospital, aunque estaba más brillante que la última vez. El leve olor a antiséptico todavía flotaba en el aire. Ethan se sentó apoyado contra sus almohadas, una vía intravenosa corriendo por su brazo en el momento en que los vio. Sonrió alivio parpadeando en sus ojos. Mis dos pequeños y guerreros están aquí. Lo siento. Corrió hacia adelante agarrando su mano fuertemente. No puedes asustarnos así. Otra vez. Lena estaba parada a su lado sosteniendo un pequeño paquete de papel waffles. Los hicimos con la señora Elsa. Tienes que comer para que puedas mejorar. Ethan lo tomó su gran mano envolviendo la pequeña de Lena. Prometo que la próxima vez solo iremos a recoger bayas silvestres, no huir de nadie. Una suave risa llenó la habitación haciendo retroceder algunas de las sombras del pasado. 1 año después el otoño había regresado a la ciudad de Eastwood, el bosque de arces del sur. Brillaba con tonos rojos y dorados. Sus hojas se arremolinaban en el viento como mariposas gigantes en el porche de una casa de madera recientemente renovada. Ethan se sentó con Lena y Suri. Los tres estaban repintando un letrero de madera para colgar en la puerta.
Morningstar Café y biblioteca adentro. El cálido aroma de waffles mezclado con el aroma del café tostado, evocando recuerdos del Amelia's Café de años pasados. En un rincón acogedor los libros para niños llenaban los estantes. Junto a un sillón suave y una chimenea nueva, Suri corrió al jardín sosteniendo una cesta rebosante de manzanas, rojas y brillantes. «Tío Ethan, hagamos hoy un pastel de manzana». Ethan sonrió alborotándole suavemente el pelo. Lena estaba de pie junto a él, sus ojos brillantes pero aún con esa misma calma tranquila de antes. «Tío Ethan, gracias por cumplir tu promesa». Apretó sus hombros. «No, soy yo quien debería agradecerte porque me has dado una familia». La brisa otoñal barrió llevando el suave repique de las campanas de viento en el porche de Eastwood. La paz había regresado. No es el tipo de silencio frío, sino una calidez construida a partir de corazones que una vez se rompieron y ahora se encuentran y comienzan de nuevo. La historia de Lena, Suri y Ethan nos deja con una verdad profunda incluso frente a la pérdida, el abandono o los peligros más oscuros. La llama del coraje y el amor todavía arde ferozmente. A menudo es en nuestros momentos más desesperados que descubrimos la extraordinaria fuerza escondida dentro de cada alma, especialmente cuando se trata de proteger lo que más apreciamos. Cada personaje, cada giro de los acontecimientos en este viaje, ofrece profundas reflexiones sobre la vida, el poder del amor familiar y la conexión humana. Hemos sido testigos de cómo el vínculo incondicional entre Lena y Suri, junto con el sacrificio inesperado de Ethan, un extraño cuya compasión no conocía límites, se convirtió en su única fuente de fortaleza, un faro que los guió a través de la oscuridad. El coraje no es la ausencia de miedo. Lena, con solo 7 años, enfrentó sus terrores más profundos: el abandono, el hambre y el peligro mortal de amenazas invisibles. Pero no vaciló. Su coraje no se trataba de ser valiente, sino de sentir miedo y aún así elegir actuar. Para proteger a su hermana pequeña y buscar la verdad, los secretos y sus consecuencias, la historia entrelaza capas de verdades ocultas del pasado de Ethan. Los planes de Briggs y Martha, aceptando dinero para enviar a los niños lejos. Estos secretos alimentaron tanto el drama como el peligro, recordándonos el valor de la verdad y la necesidad de enfrentarla. Así que si fueras tú en el lugar de Lena, ¿cómo actuarías para proteger a tu familia y descubrir la verdad? ¿Tendrías el coraje de correr solo hacia la noche desconocida o buscarías otro camino y qué momento de este viaje te conmovió más profundamente? No dudes en compartir tus pensamientos y sentimientos en los comentarios. Realmente me encantaría saber de ti. Muchas gracias por estar siempre aquí y apoyar mi canal. Y no olvides mantenerte abrigado. El invierno ha llegado y te deseo un día tranquilo por delante.